Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que hoy se encuentran con nosotros a través del canal de YouTube de Iglesia Benecer Central. Les saluda a su amigo y servidor Alexander Camacho. Hoy tengo este privilegio de compartir la palabra de Dios. Qué bendición poder nuevamente estar con ustedes y poder llevar este mensaje. Hoy quiero que nos ubiquemos en una historia que para muchos tal vez ya es conocida, hemos escuchado en algún otro momento enseñanzas sobre ellas, pero le he pedido al Señor que en esta mañana esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, que pueda en este día ministrar nuestras vidas. Y yo les voy a invitar a que nos ubiquemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Yo voy a estar leyendo hasta el versículo 22. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 22. Y vamos a hablar de una historia que nos relatan tres evangelios. Nos relata esta historia el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de los evangelistas tiene un aspecto importante que añadir o complementar a esta historia. Y esta historia es conocida en la palabra como el joven rico, como aquel hombre que llega ante Jesús y tiene un encuentro con Jesús, y en medio de ese encuentro empieza a tener un diálogo y Jesús empieza a dar una respuesta al corazón de este hombre. Y en este encuentro, este hombre es confrontado con aquello que él pensaba que era vital, importante, donde él tenía fundamentada su confianza frente a su vida espiritual. Y sabemos que cuando hay un encuentro con el Señor suceden muchas cosas. El título de esta enseñanza es Un buen encuentro y un triste final. Un buen encuentro y un triste final. Y dentro de esta enseñanza vamos a ver tres aspectos bien interesantes. Y vamos a colocar nuestro foco primero en el joven. Vamos a ver quién era esta persona. Segundo aspecto que vamos a ver dentro de esta enseñanza es cuál es la respuesta de Jesús. ¿Con qué confronta Jesús a este joven? Y tercero, ¿qué le pide Jesús a este joven? ¿Y qué es necesario para esa petición o para esa pregunta con la cual llega él ante el Señor? Entonces, nos vamos a enfocar en estos tres aspectos a lo largo del desarrollo de esta enseñanza. Y vamos a leer la palabra de Dios, pero no sin antes agradecerle al Señor por esta oportunidad y pedirle que esta palabra pueda tocar tu corazón, querido amigo, en esta mañana o hermano, porque es una palabra que esperamos que pueda ministrarle también a la iglesia. Señor, te damos gracias en este día, en esta mañana. Gracias por la oportunidad tan especial que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, esta palabra que es viva, que es eficaz. Nos acercamos delante de ti reconociendo que somos pecadores. Nos acercamos delante de un Dios santo a través de su Hijo amado Jesús. Y en esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón y darte gracias. Gracias por el don de vida, por el don de vida eterna que nos has regalado. Gracias porque es a través de tu Hijo amado Jesús, a través de ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos y pedimos que esta palabra haga la obra para la cual tú la has enviado al corazón de cada quien, de cada uno de los que están en este momento escuchando este mensaje. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un buen encuentro y un triste final. Por lo general, las personas que tenían un encuentro con Jesús salían gozosos,
salían bendecidos, salían llenos de alegría, salían con sanidades, salían con liberaciones, salían con una respuesta que traía gozo al corazón de ellos. En este caso es lo contrario. Este joven al final de la conversación con el Señor Jesús se va. Hay otras versiones que dicen que se va muy triste, se va con una carga en su corazón. No siempre la tristeza produce cambio. La tristeza no produce realmente arrepentimiento. Es un sentimiento que llega a nuestras vidas, pero que no puede generar aquello que se requiere. ¿Quién es este joven? Dijimos que nos íbamos a enfocar en el joven y lo vamos a complementar con los otros dos evangelios. Yo estoy leyendo en Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 22. Sin embargo, Marcos capítulo 10 también tiene esta historia, la relata. Y vamos a encontrar que Marcos nos dice o nos indica que este joven llegó corriendo y se hinca. Algunas versiones dicen se postra ante Jesús. Pero Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, nos dice que este joven era un principal, que era, algunos escritores dicen que era un posible principal de la sinagoga en la región donde estaba. Otros dicen que era un príncipe o que era de una familia distinguida y era considerado un príncipe, un dignatario en la zona donde estaba Jesús predicando. ¿Y dónde está Jesús predicando? Jesús está predicando en la región de Judea, estaba en Galilea, cruzó al otro lado del Jordán, viene a predicar a Judea. Jesús está enseñando en este capítulo acerca del divorcio, un tema bien controversial para los judíos y en este tiempo también. ¿Cuáles eran esas causas del divorcio o por qué? Por la dureza del corazón. También encontramos en este mismo capítulo ese pasaje muy conocido donde Jesús bendice a los niños. Y ya Jesús se dispone a irse, dicen los otros evangelios, que Jesús estaba ya por salir de esa región, se disponía a partir. Y este joven, tal vez escuchando este mensaje, los dos mensajes anteriores acerca de los cuales está hablando Jesús, movido en su corazón, viendo que en este maestro, porque así le llama, hay algo distinto, se acerca corriendo, abriéndose paso, corriendo, llega delante de él y se postra y le hace esta pregunta. Y esta pregunta que hace este joven es una pregunta sincera, porque él así lo estaba viviendo, así se sentía. Él veía esa necesidad en su corazón. A pesar de que él da una respuesta a Jesús, diciéndole que él cumple la ley, que él realmente vivía conforme a la ley, él hace esta pregunta. Él tiene una necesidad profunda en su corazón. Y él le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús lo confronta. Con lo primero que lo confronta es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, el Padre. No significa que Jesús no era bueno. Jesús es Dios y sabemos que Jesús es bueno y vino a cumplir un propósito, el propósito que le había encomendado el Padre. Pero Jesús le dice esto porque este joven también tenía un autoconcepto de sí mismo, un concepto elevado que lo cimentaba en su moral y en la forma en cómo vivía. Como lo decía, esta es una motivación sincera. Y él lo primero que hace es una pregunta, esta pregunta: ¿cómo puedo obtener la salvación? Había unos preconceptos en el corazón de este joven de cómo podría obtener la vida eterna. Sin embargo, Jesús le dice: cumple los mandamientos, guárdalos, guarda los mandamientos. Y este joven le dice: yo los he guardado, yo los estoy guardando. Tal vez el concepto, algunos escritores dicen que tal vez el concepto que este joven tenía de la vida eterna está fundamentado en algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de ella. Y cito un ejemplo: Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esta pregunta tiene una motivación sincera. Es una pregunta que hoy en día mucha gente no se la hace. Hoy en día muchas personas viven la vida sin pensar qué va a pasar cuando tenga que partir de esta existencia, cuando ya fallezca,
¿Qué pasará conmigo? No hay conciencia de esa eternidad que ya Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y vemos que este joven, a pesar de que tenía toda una estructura religiosa y moral, porque la palabra nos da a entender, y en la respuesta que él da, que él era un joven que tenía, él dice, desde mi juventud. Los judíos, desde muy temprana edad, desde los 13 años, hacían a los jóvenes, a los hombres responsables de cumplir la ley. Y este hombre dice, yo la he cumplido. Tenía un concepto moral de sí mismo alto. Y él tenía este concepto de sí mismo, lo tenía y lo hacía pensar que él vivía conforme a la palabra. Sin embargo, él sabía que le hacía falta algo en su corazón. Él sabía que había un vacío en su corazón. A pesar de toda la estructura religiosa y moral y todo lo que había hecho, no se sentía seguro de haber alcanzado la vida eterna. Este joven se acerca y le pregunta al maestro, así le llama a él a Jesús, no lo ve como el Señor, sino como el maestro. Le está preguntando delante de muchas personas que tal vez lo conocían. Este joven no tuvo una limitante de llegar a pensar qué podrían decir las otras personas de él, sino que le pregunta abiertamente qué haré para heredar la vida eterna. Ahí hay una necesidad, él sabe que le hace falta algo para estar tranquilo, seguro, que aquello en lo que ha creído hasta ese momento no es suficiente. Y así le sucede hoy en día a las personas que viven una vida religiosa o que viven sus vidas teniendo un concepto espiritual acerca de su relación con Dios muy subjetivo, pero saben que en el fondo les hace falta algo, que no están completos, que no están realizados. Así estén realizados en muchos otros aspectos, en los aspectos intelectuales, económicos, pero les hace falta algo para estar completo. Hay un vacío en sus corazones. Sin embargo, tienen o manejan estas personas un concepto de su relación con Dios muy personal. Cuando hace esta pregunta, este joven no tiene complejos de los que estaban a su alrededor. El joven ve una oportunidad en aquel maestro que está ahí, y él cree que ese maestro puede darle una orientación, puede ayudarlo a satisfacer esta inquietud, esta necesidad que él tiene. Este joven tiene una comprensión errada de quién es Jesús. Él llega y le dice, maestro bueno. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Lo primero que Jesús le dice, que no hay bueno sino el Padre. Y Jesús le está diciendo al joven, tú no eres bueno. Jesús sabía que el hombre tenía un concepto de sí mismo alto. Era un dignatario, era rico, moralmente era reconocido. Podríamos colocarlo como un ejemplo en estos tiempos, porque el hombre guardaba o se esmeraba por guardar los mandamientos o por conservar la ley. Sin embargo, Jesús le dice, oye, no hay bueno. Bueno solamente hay uno, es Dios. Bájate de esa nube, no eres bueno. Lo primero que sucede es que empieza a haber una confrontación. Jesús le empieza a confrontar. Cuando llegamos y cuando tenemos encuentros con Jesús, Jesús nos confronta con nuestra pecaminosidad. Ese es el primer punto. Jesús nos está confrontando con la pecaminosidad que puede haber en nuestras vidas, aunque nosotros pensemos que estamos bien, que lo que estamos viviendo va por buen camino. Jesús, siempre que llegamos a tener un encuentro con Él, nos va a confrontar para corregirnos, para ayudarnos a mejorar, a crecer y a seguir avanzando con Él. Jesús entonces a este joven le dice, no eres bueno, no eres bueno. Hoy hay personas que se acercan al Señor en la superficie, de manera superficial. No tienen claro quién es Jesús. Este joven tampoco lo tenía. Hay muchos conceptos de Él. Lo tienen como un complemento a Jesús. Mas en sus corazones hay muchas cosas. Está muchos otros aspectos en los cuales las personas basan su vida espiritual, su vida de relación con Dios. Hay muchas cosas que están ahí en el corazón del ser humano. Hay muchas cosas que pueden estar albergadas en nuestro corazón que realmente no son las que el Señor quiere para nuestras vidas. Y el Señor está ahí posiblemente, pero no ocupando el primer lugar del corazón. En el corazón de este joven, en esa confrontación que el Señor hace, evidentemente Dios no está como el primer lugar en el corazón de este joven. En el corazón de este joven hay muchas otras cosas
Y al final esas cosas van a hacerse evidentes. Una de ellas es la riqueza, su seguridad, su confianza. Estaba en su moral, en su vida religiosa, y su confianza también estaba en las riquezas que poseía. ¿En qué estamos confiando nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra confianza, querida iglesia? Amigo que me escuchas en esta mañana, ¿dónde está puesta tu confianza para alcanzar la vida eterna? Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Maestro bueno. Y Jesús le dice, los mandamientos. ¿Cuáles? Pregunta este joven. ¿Cuáles específicamente, Señor Jesús? Dime que es suficiente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer que sea suficiente para alcanzar la vida eterna? Este joven pensaba que alcanzar la vida eterna era un resultado de hacer cosas, de vivir de una manera, de no tocar, de no hacer o dejar de hacer o de hacer. Y resulta que Jesús lo va a llevar a pensar que no es en la ley, que no es a través de cumplir o vivir la ley, porque entre otras cosas no la podía cumplir. No podía cumplir la ley, no había un hombre que pudiese cumplir la ley. Por lo tanto, los hombres tenían que ofrecer un sacrificio todos los años por expiación de sus pecados. Llevaban un cordero ante el sacerdote. Según su capacidad económica, ofrecían un sacrificio para que se hiciera expiación por sus pecados. Entonces no era en el hacer, no era en el vivir una vida religiosa. Jesús está confrontándolo a él. Jesús está derrumbando esas estructuras, eso que hasta ese momento ese joven había conocido y había entendido que era lo necesario para alcanzar la vida eterna. Y este joven le dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Él le está diciendo al Señor de señores, a Jesús, que Él cumplía la ley. O sea, yo estoy bien, le está diciendo. Jesús le ha citado 6 de los mandamientos. Y dentro de esos 6 mandamientos le cita, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este joven, al estar expuesto en esta respuesta que le da Jesús, y al confrontarlo Jesús con lo que era necesario para ser perfecto, nos vamos a dar cuenta que realmente él no estaba cumpliendo estos mandamientos. Que él estaba pretendiendo justificarse delante de un Dios santo. Que él estaba pensando que él tenía una relación con un Dios santo, que se podía acercar a un Dios santo y que él no era culpable de transgredir o de haber transgredido a la ley, que en él no había pecado. Estos los he cumplido desde mi juventud. Pero realmente no era así. Él no estaba cumpliendo los mandamientos. Le costó en su corazón pensar que tenía que despojarse de las riquezas. Le costó en su corazón entender que su tesoro eran las riquezas y no el Señor, no Dios Padre. No era ese principal mandamiento en su corazón, no lo estaba cumpliendo. Entonces encontramos que el Señor lo primero que está haciendo es que le está confrontándolo con su religiosidad, lo confronta con su pecaminosidad. Santiago dice en Santiago capítulo 2 versículo 10 al 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Él estaba diciendo que cumplía, que él estaba justificado delante de Dios, que él era un hombre que estaba viviendo bien, tenía un autoconcepto de sí mismo alto. Por eso digo que cuando él le dice a Jesús este halago, maestro bueno, es porque él se consideraba también a sí mismo bueno, por todo lo que hacía, por la manera en cómo vivía. Pero Jesús lo está confrontando. Iglesia, cuando nosotros vamos a la palabra y vamos al Señor y vamos con muchos aspectos en los que nos sentimos seguros dentro de nuestra relación con Dios, en los que ya creemos que hemos crecido, que estamos fortalecidos, muchas veces el Señor con mensajes sencillos, a veces hasta simples, confronta
esas estructuras que nosotros hemos armado en nuestro corazón. Y Jesús está confrontando con su realidad a este joven. Este joven tenía un concepto de sí mismo alto, y encontramos en la palabra algunas personas de las cuales Jesús da testimonio. Encontramos a aquel hombre Natanael, y Jesús dio testimonio y dijo: ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, en su corazón no hay engaño. Este hombre tenía un corazón sano y Jesús dio testimonio de él, de Natanael. Pero este joven tenía un concepto de sí mismo. La palabra dice que no podemos tener un concepto de nosotros mismos mayor al que es real. Este joven le pregunta: ¿qué más debo hacer? Tal vez había sido instruido, enseñado en que había que hacer cosas para estar bien con Dios. Y Jesús le está confrontando porque no es por la ley, es por gracia, es por la misericordia y el favor de Dios a través de Jesús. Él estuvo ante el Maestro, pero no vio al Señor de señores, no vio el camino, la verdad y la vida. No la pudo ver a pesar de que Jesús lo invitó a que le siguiera. Este joven tiene un concepto distorsionado de sí mismo y tiene un concepto errado de la salvación. Tal vez está como aquel hombre que Jesús citó en esa parábola donde dijo que se acercaron dos delante del Señor y había un fariseo que se justificaba y decía: yo hago. Y este fariseo decía: yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esto en sí mismo no es malo. Y la salvación o la relación con Dios no está en lo que hagamos. Y es necesario ayunar, claro que sí. Y es necesario diezmar, claro que sí. Esto hace parte de nuestra vida de adoración, de una vida rendida a los pies de Dios, de una vida comprometida en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestro ser. Pero no es por lo que hagamos. Y al final lo que hacemos muchas veces delante de Dios, quien conoce las verdaderas motivaciones de nuestro corazón, quien sabe por qué estamos haciendo las cosas, muchas veces las hacemos con motivaciones erradas. Eso termina siendo desagradable delante del Señor. Eso realmente no honra a Dios, no lo glorifica, porque no nos acercamos con una actitud sencilla, humilde, humillada. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados aquellos que son capaces de reconocer su pobreza espiritual, su necesidad de ser auxiliado, de ser sustentado, de ser soportado, de ser perdonado, capaces de reconocer el estado espiritual en que se encuentran. Este joven no lo reconoció, no pudo reconocer su estado. Este joven está tal vez como este fariseo y no tenía la actitud humilde, sencilla de aquel publicano que le dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, ten misericordia de mí. Y así tenemos que acercarnos, iglesia, porque al pasar de los años a veces vamos creando estructuras religiosas. Este joven pensaba que era por guardar la ley, por un buen comportamiento moral, socialmente. Ese hombre pudo haber obtenido el testimonio de los que estaban a su alrededor y le conocían y han podido dar fe de que era un hombre correcto moralmente, que estaba ahí como un líder del pueblo, tal vez gobernando a través de la sinagoga o acompañando a los ancianos de ese tiempo. Y esto era muy distinguido porque no todos los jóvenes podían ocupar este espacio. Habían cualidades en este hombre que a simple vista lo hacían ver como alguien especial. Pero no es lo que aparentemente somos, es lo que realmente somos en nuestro corazón. Jesús le está llevando a confrontar su corazón, lo que hay en el corazón, lo que tenía en su corazón, para que él pudiese entender que realmente no era así como él estaba pensando. ¿Qué hay en tu corazón, querido hermano, querido amigo que hoy me escuchas? ¿Qué hay en mi corazón cuando yo preparaba esto? Yo decía: Dios, Señor, perdóname. ¿Cuántas cosas albergamos y pensamos que te honran, que son meritorias delante de ti y son como estopas quemadas? Al final lo que vamos a recoger de nuestras obras son cenizas. Recordemos lo que Pablo dijo: si yo doy mis bienes, los reparto, pero no tengo amor, si no hay amor en mi corazón, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, Jesús le dijo:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay eso en nuestros corazones, no hay nada. Realmente no hay nada. Jesús le está diciendo a este joven que es necesario cambiar esa manera de pensar, esa forma en que él estaba pensando o como estaba llevando la vida. Él pensaba, y podemos decirlo así, este joven pensaba que estaba en el piso número 11, le hacía falta un poquito. ¿Qué más haré? ¿Qué tengo que hacer? Me hace falta un poquito, maestro, dímelo. Me hace falta algo, yo lo hago para alcanzar la vida eterna. Su motivación era sana, él tenía una necesidad, pero la forma y la manera en que quería alcanzar esa vida eterna no era correcta. Él pensaba que estaba ya en el piso 11 de un edificio de 12 pisos. Pero cuando Jesús lo confronta, lo deja en la entrada del edificio. Al final este hombre se va muy triste, se va triste. Porque amó más el ídolo que había en su corazón que a Dios mismo. ¿Qué es lo más importante, amada iglesia, en tu corazón? ¿Qué es lo más importante en mi corazón? ¿Hay algún ídolo en nuestra vida? ¿Hay algo que nos esté impidiendo seguir al Señor de la manera en que Él quiere que le sigamos? Por lo tanto, si tu ojo derecho, dice la palabra, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:29, que hay que sacar, que hay que echar fuera, querida iglesia. ¿De qué tenemos que despojarnos? ¿Qué estamos idolatrando? ¿En qué estamos colocando nuestra confianza? ¿En qué estamos cimentando nuestra seguridad en nuestra relación con Dios? No, es que yo ya llevo 20 años. No es que yo llevo 15, yo llevo 10. No es que yo predico, no es que yo hago esto, yo hago aquello. No. Eso carece de valor delante de Dios. Al contrario, estamos postrándonos delante de la presencia de Dios. Somos capaces de depender absolutamente del Señor. Porque el Señor esto es lo que le pide al final al joven, una dependencia absoluta de Él. Y esto a mí me confrontaba y yo decía, Dios mío, cuántas veces yo, lo digo en lo particular porque la palabra corta para acá y corta hacia quienes reciben el mensaje. Pero el primero que es edificado es el predicador. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces en la autosuficiencia, como nos enseñaba el pastor en días pasados que había en el corazón de Sansón, cuántas veces esa autosuficiencia nos impide ver tu gloria, nos impide ver tu provisión, nos impide ver tu bondad, nos impide ver tu gloria, porque es que buscamos la manera siempre de hacer las cosas desde nuestra forma de ver, desde nuestra capacidad, desde nuestra autosuficiencia. Y este joven era autosuficiente. Este joven había sido autosuficiente hasta ese momento. Ese joven había tratado él por sus fuerzas. Es lo que Jesús le está diciendo. Oye, no es en tu fuerza, no es en tus capacidades. El joven le pregunta, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué me falta? Jesús le dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto, si quieres realmente alcanzar la vida eterna, tienes que despojarte de todo aquello que has considerado hasta hoy como importante. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Este hombre tenía las riquezas como su ídolo, había idolatría en el corazón de él. Este joven había hecho una fortaleza, no solo de las riquezas, sino de su buen nombre, de creer que vivía justamente delante de Dios. Pero en esta confrontación que Jesús le hace es evidente que no está cumpliendo la ley, que hay hipocresía en su vida, que es un hombre que ama las posesiones, que realmente su verdadero amor estaba en aquello que tenía, tal vez heredado de sus padres. Él amaba eso. Y le costaba pensar de la manera en que Jesús lo estaba llevando a pensar. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Jesús invita a seguirle. Segundo punto. Jesús, después de haberle confrontado, lo invita a que le siga, que vendiera todo lo que tenía, que sacrificara ese ídolo y le invita a seguirle, le invita
a seguir la vida eterna. Y la vida eterna, amado hermano y querido amigo, no es en hacer o dejar de hacer cosas. Recibimos la salvación por gracia. Eso es claro. Recibimos la salvación por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La vida eterna consiste en seguir los pasos de Jesús, en que nosotros cada día menguemos, que cada día vayamos muriendo literalmente a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza pecaminosa, que cada día conscientemente en nuestras acciones busquemos caminar como caminó Jesús, como Jesús dejó el ejemplo, como Jesús nos dejó escrito en su palabra. Esa es la verdadera vida eterna, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implica muchos aspectos y los vamos a ver. Jesús es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Recibir a Cristo como Señor y Salvador es la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Separado de mí nada puedes hacer. Él es la vida. Y Él dice: sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice la palabra en Mateo 16, 25 al 26. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ven, sígueme, pierde tu vida en este mundo, en este tiempo, que las cosas de este mundo son importantes, pero no es lo más importante. Son necesarias, pero no son estrictamente lo fundamental. Lo necesario y fundamental es el Señor en nuestra vida. Lo importante debe ser el Señor en nuestra vida. Lo demás, como dijo el mismo Señor, va a venir por añadidura, en el momento, en el tiempo de Dios. ¿Tenemos que ser esforzados? Sí, claro, debemos ser esforzados. ¿Tenemos que ser valientes? Sí, tenemos que ser valientes. ¿Tenemos que actuar en fe? Sí, tenemos que actuar en fe. Pero siempre el Señor como el eje principal en nuestras vidas. Ven, sígueme. Ven, sígueme, ven, sígueme, vende lo que tienes, dalo a los pobres, haz tesoro en el cielo. ¿Dónde estás haciendo los tesoros tuyos, amado hermano? Querida iglesia, ¿dónde estamos haciendo nosotros nuestro tesoro? ¿Dónde estamos invirtiendo realmente? Jesús le dije: vende lo que tienes. Y Jesús había comparado el reino de los cielos a un hombre que encuentra en un campo un tesoro, lo esconde y luego va y vende todo lo que tiene, todo aquello que era importante para él lo vendió, y con ese dinero fue y compró aquel terreno donde estaba el tesoro, y ese tesoro y ese terreno vino a ser lo más importante. Así es el reino de los cielos, tiene que ser lo más importante en nuestro corazón. Jesús le está diciendo al hombre: oye, tienes otras cosas en tu corazón. Y hoy nos dice en esta mañana: vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y esto no se lo pidió Jesús a más nadie en la palabra, ni nos está diciendo a nosotros que corramos a vender nuestras cosas. Nos está diciendo: sacrifica cualquier ídolo que tengas en tu corazón, despójate de él y sígueme. Sígueme de corazón, sígueme con todo tu ser. Seguir a Jesús es aceptar su señorío. Seguir a Jesús es obedecerlo, obedecer a su palabra sin ningún tipo de restricción. Es morir a la vieja naturaleza, es vivir en una obediencia absoluta. Seguir a Jesús es depender de Él sin que ninguna área de nuestras vidas sea independiente. No puedo tener aspectos en mi corazón y en mi vida ocultos, separados de Dios. Es que yo les doy un manejo distinto, es que esto es mío. No, en absoluto. Seguir a Jesús es reconocerlo, reconocernos como siervos y esclavos del Señor. Es entender que no vivimos para nosotros, que ya vivimos para Él. Para mí el morir es Cristo, pero el vivir es ganancia. Ya no vivo yo, y lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya yo no es yo, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él en nuestras vidas. Nosotros, aunque no lo creamos, pasamos a un segundo plano cuando nos reconocemos como siervos y a Él como Señor de nuestras vidas. Seguir a Jesús es hacerlo a Él nuestro mayor tesoro. Es que Él ocupe nuestro lugar, el mayor lugar en nuestro corazón. Está Jesús en el mayor lugar en nuestro corazón. Es lo más importante en nuestra vida. Amamos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestra alma. Seguir a Jesús implica un solo y único camino a la vida eterna. No hay alternativas.
Querido amigo que me escuchas, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay alternativas, no hay otro camino, no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C, no existe. No es a través de los santos, no es a través de la Virgen María. Ella no es corredentora, ella ocupó un papel importantísimo, un papel crucial, pero ella no salva, ella no fue a la cruz, ella no es Dios, ella no se hizo hombre siendo Dios, ella es 100% humana, con virtudes y cualidades especiales, pero no es corredentora. Seguir al Señor es hacer su voluntad, aun cuando ella desafíe la lógica. Vivimos por fe y no por vista. No lo vemos actuar muchas veces por nuestra autosuficiencia. Limitamos el poder de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros no tenemos esa dependencia absoluta a vivir por fe, a vivir confiados de que Él proveerá, de que Él abrirá puertas, de que Él va delante de nosotros, de que Él tiene cuidado, de que Él es el que nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo. Seguir al Señor Jesús es morir a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros. Seguir al Señor Jesús es asegurar la vida eterna. ¿Queremos vida eterna? La única manera es seguir a Jesús, es aceptarlo, es someternos, es sujetarnos, es entregarle nuestro corazón. Tener una relación con el Padre es a través del Hijo, no es a través de más nadie. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Jesús invitó a seguir a este joven, pero la actitud de este joven cuando fue confrontado era que estaba muy triste al final del proceso. Muy triste, dice la palabra, cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, pero antes debes, para ser perfecto, vender. Y ese vender significa sacrificar. Jesús, tercer punto, nos invita a una dependencia absoluta. La palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Jesús le está diciendo a este joven, oye, hay idolatría en tu corazón, tienes un ídolo en tu corazón. Ese ídolo tienes que sacrificarlo. Ese ídolo tienes que destruirlo. Ese ídolo no puede cohabitar conmigo en tu corazón. Querida iglesia, querido amigo que me escuchas en esta mañana, querido hermano, si el Señor te preguntara, ¿qué es aquello que tú tienes que sacrificar? ¿Qué es eso que tienes que vender? ¿Qué es eso de lo cual debes despojarte? ¿Qué es eso que estamos idolatrando en nuestro corazón? Muchas cosas, el empleo, el vehículo, el carro, el trabajo, los logros que hemos obtenido, los recursos que tenemos, la esposa, los títulos. Todo lo has rendido a los pies del Señor. Este joven tuvo una actitud física de rendición, pero no rindió su corazón. Ese venderlo todo era despojarse de aquello que le daba la seguridad. Su riqueza era lo que lo soportaba. Proverbios nos dice que la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Esto es Proverbios 18:11. Este hombre tal vez estaba así, este joven rico, su confianza, su seguridad, era como una ciudad en su mente. Eso le daba su seguridad. Era difícil para él sacrificar este ídolo y depender absolutamente del Señor y empezar a caminar con aquel que dijo, oye, las zorras tienen guarida y los pájaros tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza. Era seguir a este hombre que aparentemente no le estaba prometiendo nada seguro. Es una dependencia absoluta de Jesús. Vender lo que tenía contenía dos frentes. Era un salto al vacío para este hombre. Era un cambio abrupto, pero también sería para él sacrificar, destruir ese ídolo que estaba llenando su corazón. Y la palabra nos recuerda, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ese sacrificio implicaba una
dependencia, ya no ser autosuficiente, ser dependiente, ya no tener la confianza en su concepto moral que él tenía de sí mismo, ya no tener la confianza en tratar de cumplir la ley, ya no tener su confianza en un esquema religioso, en una vida religiosa. Jesús le dice: dame, hijo mío, tu corazón, entrégame tu corazón, ven, sígueme, pero antes, para ser perfecto, antes para obtener lo que realmente quieres, debes destruir aquello que te impide ver la vida eterna. Él estaba ante la vida eterna, ante el autor de la fe, ante el autor de la vida, Jesús. Pero esa muralla alta que nos describe Proverbio, esa ciudad fuerte que él tenía a su alrededor en su mente, le impidió ver al Señor. Le impidió ver al Señor. Jesús, en esta mañana, querida iglesia, nos invita a tener una absoluta dependencia de Él. Ven y sígueme. Vende lo que tienes. Sacrifica lo que tienes. Deja de lado aquello que hoy es importante y no tiene nada que ver con el Señor. Esas riquezas, aquello, querido amigo, hermano, que está ocupando un lugar en nuestro corazón y que no es el Señor. ¿Estamos dispuestos a aborrecer aquello que nos seduce a alejarnos de Dios? Aquello que ocupa el lugar de Cristo en nuestros corazones. Dios nos quiere para Él, 100% para Él. ¿Qué es aquello que tú y yo debemos sacrificar en este día? ¿Qué es aquello de lo que debemos despojarnos? ¿Qué es aquello a lo que yo debo renunciar? ¿Qué es aquello que yo debo vender? ¿Qué es aquello que yo debo llevar hoy delante del altar de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios misericordioso, que yo no lo puedo burlar ni lo puedo engañar y yo no puedo argumentar absolutamente nada delante de Él? ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu me ha dicho hoy en esta mañana a mí para que yo pueda rendirlo delante de los pies del Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Hoy traigo esto que tengo oculto en mi corazón, esto que he acariciado por tanto tiempo y que me impide, Señor, avanzar, crecer. Llevo muchos años en la fe, llevo muchos años aquí en la iglesia, o tal vez tú, amigo, tratando de querer cambiar y no has podido. Es solamente rendido a los pies de Dios, a través de Cristo, que podemos nosotros ser perfectos. Solamente en ese llevar ante el altar aquello que hoy estamos idolatrando, aquello que hoy se ha convertido en lo más importante. Oremos. Digámosle al Señor que queremos traer eso delante de Él. Señor, venimos delante de un Dios santo. Venimos delante de un Dios justo, misericordioso, bondadoso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios que quiere darnos vida y vida eterna a través de su Hijo Jesús. Señor, a los amigos y a nosotros como iglesia nos presentamos delante de ti y te decimos: perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos dejado que en nuestro corazón se levante un ídolo, si hay idolatría en nuestras vidas, si tenemos un altar, si algo ha desplazado el primer lugar en nuestros corazones de tu presencia, ese lugar que solamente te corresponde a ti. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies, que nos ayudes a seguirte en libertad, a seguir tus huellas, a seguir tus pasos, a vivir conforme tú nos mostraste en ese modelo. No se trata, Señor, de religiosidad, no se trata de cumplir, de hacer o no hacer, se trata de vivir para la honra y la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestros corazones. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a seguir avanzando. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.